Dios derrama su asombroso poder. Capítulo 16. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en una red, pesada carga nos has echado a cuestas, las caballerías nos han aplastado la cabeza, nos hemos pasado por fuego y por agua, pero al fin nos has dado un respiro. Vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen, que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Salmo 66, del 10 al 12. Antes de cumplir mis 4 años de condena, me vi involucrado en otras serias dificultades y ahora me encontraba encerrado en una diminuta celda. Pensaba que de seguro me condenarían a la pena de muerte. Una mañana, un guardia vino para llevarme a una sesión de interrogatorio abierta que planeaban que durara todo el día. Acababa de terminar un tiempo de oración con el Señor y le había estado adorando con todo mi corazón. Cuando el guardia vio el gozo reflejado en mi rostro, me preguntó: ¿qué sueño tuviste anoche que te hace estar tan feliz? Yo seguí cantando. El guardia me interrumpió: no estés tan feliz. Hoy vas a tener que lidiar con la dura realidad de tu situación. No creo que sigas cantando al final del día. Verificó que tenía puestas las esposas y me empujó hacia la sala de interrogatorios. Ya estaban allí 8 funcionarios sentados. Sobre la mesa tenían una colección de diferentes instrumentos de tortura. Dios ya había quitado de mi corazón todo temor, de manera que examiné estos objetos con la vista sin sentir ninguna angustia. Me senté en una silla. Jun, esta es tu última oportunidad, me dijo un juez. Tengo autoridad para sentenciarte a otros 15 o 20 años si te niegas a cooperar y admitir tus delitos. Le miré y no dije nada. Jun, según la información que tenemos en tu expediente, has tenido bastantes contactos con el criminal Su Yong-se, me dijo el delegado del BSP del condado. Te has relacionado con extranjeros para conspirar contra nuestro gobierno. Estos hechos bastan para condenarte a muerte si así lo consideramos. Lo que esperamos es que tú reconozcas la veracidad de estos cargos. Dinos quiénes son los principales colaboradores del SU. Si nos dices sus nombres, seremos benignos contigo. De no hacerlo, lo vas a lamentar mucho. De repente me enojé por dentro. Me paré y levanté mis manos atadas. En voz alta declaré: no digan nada más. Estoy completamente preparado para enfrentar la pena de muerte. No les voy a responder. Hagan lo que quieran conmigo. Después me senté de nuevo. En lo profundo de mi corazón dije: Señor Jesús, aun si me matan, siempre te amaré. Todos en la sala estaban asombrados. Está bien, Jun. Sabemos que eres un cristiano sincero, dijo un experimentado juez del gobierno provincial. Pero nuestro gobierno está dispuesto a ayudarte. No tenemos la intención de matarte. Así que no te agites. Solo escucha las preguntas que tenemos que hacerte. Regresa ahora a tu celda. Te llamaremos en unos días para que nos des tus respuestas. Cuando estaba solo sentado sobre el sucio suelo de mi celda, empecé a cantar un himno. Oh Señor, no sé lo que me espera mañana, pero preferiría morir por ti, porque sé que tú me has escogido y me has llamado a obedecerte y a amarte. Unos días más tarde, alrededor de las 9 de la mañana, el director de la prisión vino en persona a buscarme. Me quedé sorprendido cuando me dijo: Jun, recoge tus cosas y prepárate para marchar de aquí. ¿Por qué?, le pregunté. Te vamos a enviar de nuevo a la prisión original de tu zona, me respondió. Allí enfrentarás otro juicio.
Me llevaron de vuelta a Nanyang en un auto de la policía. Me llevé mi manta, la ropa, mi Biblia y todo lo que poseía en este mundo. Me esposaron y me metieron en el asiento trasero del auto, en medio de 2 guardias armados. Llegamos a Nanyang al anochecer. Habían pasado casi 4 años desde que salí la última vez de mi pueblo natal. En vez de ir directo a la prisión, me llevaron a un patio grande. Me di cuenta de que el nombre del lugar era Prefectura del Buró de Seguridad Pública. Los guardias me quitaron las esposas y me permitieron lavarme las manos y la cara. Luego me llevaron a una lujosa sala de reuniones. Una docena de personas ya esperaba por mí. Estaban presentes el jefe del BSP, el director de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, representantes del Partido Comunista Local y unos líderes de la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías. El jefe del BSP dijo: Jun, creemos que ya sabes cuán seria es tu situación, así que no tenemos que repetirte los cargos de nuevo. De acuerdo con nuestra ley, debemos darte una sentencia más larga, pero pensamos que eres demasiado terco para cambiar tu comportamiento. Después de discusiones entre nuestros diferentes departamentos, hemos decidido permitirte que te vayas a tu casa. El Espíritu Santo me recordó sus palabras: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Juan 19:11. El funcionario continuó: tenemos varias condiciones que tienes que aceptar antes de que te liberemos. 1. Durante 2 años quedarás privado de todos tus derechos políticos. No hay manera de poder evitar la deshonra de haber sido un preso político. 2. Durante 2 años estarás sometido a la vigilancia de la policía. 3. Tienes que reportarte cada mes al BSP y decirles lo que has hecho durante el mes. 4. No estás autorizado a viajar fuera de tu pueblo. No puedes ir a ningún lugar a predicar. Si alguien va a verte a tu casa, tienes que informarlo a las autoridades locales. Si no lo haces, te castigaremos con severidad. 5. Tienes que unirte a la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías, que reconoce y avala nuestro gobierno. Después que se leyeron estos 5 puntos, me pidieron que firmara un papel aceptando estas condiciones. Les respondí con amabilidad: honorables líderes, hay una condición que no puedo obedecer. Es la número 5. No me uniré, ni puedo hacerlo, a la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías. Es una organización política nacional. Me privaron de todos los derechos políticos, así que debo también estar descalificado para unirme a la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías. Les pareció que había algo de razón en lo que les decía. No supieron cómo contestar, así que me advirtieron con dureza: Jun, sabemos que eres como un perro que no puedes parar de comer desperdicios humanos. Sabemos que no te resulta fácil cambiar de manera de actuar. Sin importar cuán listo pienses que eres, si continúas incitando a tus seguidores en contra de la política religiosa de nuestra nación, sufrirás las consecuencias por el resto de tu vida. Me enteré que ya habían comprado un billete de autobús para que regresara a mi pueblo natal. Era el último de esa noche. Proveyeron un auto para que llevara a la estación de ómnibus. Mi corazón estallaba de gozo y gratitud. Era el 25 de enero de 1988. A los 4 años desde que me llevaran al regreso a Nanyang en una furgoneta de la policía, esposado dolorosamente a una barra metálica y todo manchado con mi propia sangre. Se cumplían también 4 años desde el día que empecé mi ayuno de 74 días. Por fin salía libre de la prisión.
Poco antes de la medianoche me dejaron a las afueras de mi pueblo. Caminé en la oscuridad, sobre el hielo, para llegar a mi casa. Estaba emocionado y a la vez nervioso. Sabía que mi familia había sufrido mucho durante mi ausencia. Apreté el paso siguiendo el angosto camino. Pasé una hilera de casas y pude apreciar que salía humo por sus chimeneas. El fuego dentro permitía proteger las casas del frío del invierno. Vi mi casa, me detuve, captando el momento. Era como un sueño. Experimenté muchísimo en esos 4 años, pero Dios fue fiel. Sufrí terribles torturas, pero Dios fue fiel. Me arrastraron a la presencia de jueces y tribunales, pero Dios fue fiel. Pasé hambre, sed y desmayamos por el agotamiento, pero Dios fue fiel. A través de todas esas situaciones, Dios fue siempre fiel y amoroso conmigo. Nunca me dejó ni me desamparó. Su gracia fue siempre suficiente y Él proveyó para mis necesidades. No sufrí por Jesús en la prisión. No. Cada día estaba con Jesús y experimenté la realidad de su presencia, de su gozo y paz. Los que sufren en la prisión son los que no están allí por causa del Evangelio. La persona que sufre es la que nunca experimenta la presencia íntima de Dios. En cierto sentido, aunque ahora estaba en libertad, encontraba difícil dejar la prisión. En su interior, el compañerismo espiritual con mis hermanos cristianos fue muy dulce y profundo. Los lazos que nos unían eran muy fuertes. Nos servíamos unos a otros en amor y compartíamos toda nuestra vida unos con otros. En el mundo exterior, las personas están muy ocupadas y tienen muchas cosas que hacer. La mayoría de nuestras relaciones son poco más que superficiales. Mi familia no me esperaba. Sabían más o menos cuándo me tenían que soltar de la prisión, pero no habían recibido ninguna notificación de las autoridades. Encontré cerrada la puerta principal de mi casa. Toqué y mi preciosa esposa Delín, con una expresión de total asombro, abrió la puerta y me dio la bienvenida. Mi pequeño hijo Isaac estaba dormido. Delín lo despertó y los dos se quedaron mirándome con los ojos muy abiertos como platos, tratando de creer que en realidad era yo, y no un sueño o visión. Isaac ya tenía 4 años, pero nunca antes nos habíamos visto. Se abrazaba a su madre y preguntaba, ¿quién es él? ¿No es mi padre? ¿Quién es él? Eso me rompió el corazón. Pero los siguientes días, mi hijo poco a poco se fue acostumbrando y acercándose a mí. Todos nos arrodillamos y dimos gracias a Dios por reunirnos de nuevo. Después, Delín y yo nos abrazamos, reímos y lloramos durante el resto de la noche, mientras nos contábamos las experiencias vividas de nuestras luchas y de la bondad de Dios en nuestras vidas. Mi madre no estaba en casa cuando llegué. Había ido a Nanyang con la esperanza de enterarse cuándo saldría de prisión. Las autoridades la obviaron por completo y no respondieron a ninguna de sus preguntas. A la tarde siguiente de mi libertad llegó a casa. Venía desalentada y con el corazón roto. Se imagina el gozo indescriptible que sintió cuando vio que ya estaba en casa. Una noche, a los 3 días de mi libertad, recibí un sueño extraño, pero supe enseguida que era del Señor. En mi sueño me perseguía una multitud de cristianos. Llevaba una luz brillante del tamaño de un huevo. Las personas trataban de arrebatarme la luz, así que procuraba esconderla, pero seguía brillando a través de mis ropas. No importaba lo que hiciera, las personas seguían persiguiéndome.
Me desperté y tenía la camisa empapada de sudor. Desperté a mi esposa también y le dije, necesitamos orar. He tenido un sueño que me asustó. Cuando le conté a Delín los detalles, me dijo, el Señor te está diciendo que es muy difícil que te escondas de los creyentes. Cuando se enteren de que estás aquí, vendrán a verte. Entonces las autoridades te arrestarán. Es por eso que te soltaron de la prisión. Te están usando como una luz para atraer mariposas. Cuando los creyentes acudan, la policía caerá sobre ellos. El sueño empezó a hacerse realidad. A las 2 semanas de mi llegada se celebró una gran reunión del BSP y del Congreso Popular. En dicha reunión declararon que China tenía completa libertad religiosa. Criticaron las casas e iglesias. Anunciaron que yo me encontraba bajo estricta vigilancia del gobierno local y notificaron a los delegados los 5 puntos que me impusieron antes de darme libertad. Trataron de ponerme en una situación embarazosa durante la reunión. Un día varios compañeros importantes de ministerio vinieron a mi casa antes del amanecer. Me llevaron a una reunión especial de líderes. Mi corazón ardía con el Espíritu Santo. Oramos juntos pidiendo avivamiento. Muchos jóvenes estaban allí llorando delante del Señor. Todos volvimos a dedicar nuestras vidas a los propósitos del Señor. El fuego del Señor descendió en Nanyang, mi provincia de origen. Sucedieron muchos milagros y miles de conversiones en poco tiempo. El fuego entonces se extendió a otros lugares. Me vigilaban muy de cerca, así que no podía ir a donde quisiera. Tenía que pedir permiso si quería salir de mi pueblo. Cada mes tenía que visitar la oficina local del Buró de Seguridad Pública y hacer un informe de mis actividades. Para mí esto era una espina en la carne. Un día oré, Señor, tú le dijiste a Pedro que debía obedecer a Dios y no a los hombres. Así que a partir de ahora ya no informaré más a las autoridades, te obedeceré solo a ti. El Señor enseguida me habló al corazón. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, porque esta es la voluntad de Dios, que, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Primera de Pedro 2, del 13 al 15. Por lo tanto, durante los 2 primeros años hice todo lo que me pidieron y hacía un informe al BSP cada mes. Aproveché todas las oportunidades para dar a conocer la palabra de Dios a los funcionarios. En mi informe nunca les decía a dónde había ido a predicar el Evangelio. Mi informe consistía en la revelación que Dios me había dado en ese mes de su palabra. En marzo de 1988 nos enteramos de que había Biblias disponibles en el sur de China, en la ciudad de Guangzhou. Cristianos de otros países habían pasado las Biblias por la frontera de Hong Kong. También me hablaron de un pastor estadounidense que vivía en Hong Kong, que amaba a China con todo su corazón. Él podía hablar y predicar con fluidez en chino. Cuando mi esposa se enteró de este pastor estadounidense, me animó a que fuera a Guangzhou a visitarle y a recoger algunas Biblias para nuestra iglesia. Me dijo que no me preocupara por las autoridades locales. Buscaría una excusa que explicara mi ausencia del pueblo. Me puse en camino e hice el recorrido de 30 horas en tren a Guangzhou para reunirme con este hermano estadounidense. Me habló de cómo amaba a China y estaba dispuesto a sacrificar su vida por el pueblo chino. Mi corazón quedó muy animado. Este fue el primer contacto que tuve con creyentes occidentales. Ellos empezaron a traernos muchas bolsas de Biblias, las que eran muy necesarias en las casas e iglesias. A partir de esta fecha comenzamos a recibir un pequeño número
de extranjeros en nuestro medio. Disfrutamos de su compañía y les estamos agradecidos por las Biblias y otros materiales que nos proporcionaban. Pero a veces teníamos dificultades para hospedarlos. Por ejemplo, en ese tiempo nos levantábamos siempre a las 5 de la mañana para nuestras reuniones de oración. Después de la oración y del desayuno, trabajábamos con diligencia para el Señor hasta la medianoche. A los creyentes de las casas e iglesias les gustaba escuchar largos mensajes de la palabra de Dios. Muchos predicadores chinos podían hablar con poder, sin pausa, durante varias horas. Entonces, después del descanso de la comida, continuaban durante varias horas más. Esta actividad seguía día tras día. Nosotros encontramos que algunos de nuestros visitantes extranjeros solo podían hablar 45 minutos y se les acababa lo que tenían que decir. De manera que solicitamos que solo nos visitaran los que fueran capaces de enseñar durante al menos 2 horas seguidas. El año de 1989 fue crucial para las casas e iglesias. Nos empezamos a unir para recoger la cosecha. El 4 de junio, la masacre de la plaza de Tiananmen cambió el corazón de muchas personas. Desacreditó al comunismo ante los ojos de millones de personas y fue lo que los llevó a la búsqueda de la verdad espiritual. En 1989, el poder del Espíritu Santo estalló en toda China en muchas formas diferentes. Cada vez había menos personas dispuestas a unirse al Partido Comunista, mientras que muchos querían unirse a la Iglesia cristiana. De 1978 a 1989, la mayoría de los creyentes eran ancianos campesinos, pero para 1989, muchos estudiantes y obreros educados del gobierno empezaron a seguir a Cristo. Incluso un buen número de comunistas experimentados se alejaron de la ideología marxista vacía y decidieron aceptar a Jesús. Aún en mi propio pueblo, el evangelio prosperó mucho. Varios miembros del Partido Comunista cancelaron su membresía, creyeron en Jesús, se bautizaron y empezaron a predicar el evangelio. Muchos pecadores se salvaron y los enfermos se sanaron. El poder del evangelio se convirtió en tema de conversación entre los habitantes del lugar. Parecería como que el poder sobrenatural y la realidad de Dios captaran la atención de casi todos. Aún los vecinos que se burlaron de mi esposa durante los años que estuve en prisión, se arrepintieron y se hicieron cristianos consagrados. Se avergonzaron de la manera en que persiguieron a mi familia. En la noche de mi arresto, en 1983, había gritado: «Soy un hombre celestial. Mi hogar es la villa del Evangelio». Esto se hizo realidad. Por la gracia de Dios, nuestro pueblo se había convertido en una villa del Evangelio. Las autoridades que sabían que muchas personas creían y se salvaban y que grandes milagros ocurrían en ese tiempo, pero decidieron quedarse tranquilos en sus comisarías en vez de perseguir a las casas e iglesias. Temían tocarnos porque sabían que un gran poder actuaba entre nosotros. Sabían que sería torpe y peligroso oponerse al pueblo de Dios. Nuestros compañeros de ministerio nunca habían recibido preparación formal de seminario, pero estaban de verdad llenos del Espíritu Santo. Cada vez que predicaban el Evangelio, las personas se asombraban de sus enseñanzas y el nombre de Jesús se extendía. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación,
Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Todos los líderes cristianos estábamos tan ocupados que no teníamos tiempo para comer como es debido, ni para reunirnos con nuestras familias. Por todas partes había un llamamiento del macedonio de ir y predicar el Evangelio. Fue un tiempo asombroso, cuando solo tratábamos de mantener el paso de Dios y de sembrar y cosechar mientras quedaba luz del día. En una ocasión me invitaron a dirigir unas reuniones especiales en Wenzhou, en la provincia de Zhejiang. Ocurrieron grandes milagros. Los ciegos podían ver, los sordos oír y los cojos andar. Nos rodeaban las personas que necesitaban con desesperación al Señor. Tocaban incluso mis ropas con la esperanza de recibir sanidad del Señor. Por último, hizo falta la ayuda de 6 o 7 colaboradores fuertes para sacarme de la multitud y de la reunión. En la provincia de Anhui, más de 2.000 personas se congregaron para una reunión. A 4 personas, que todos consideraban como poseídas por demonios, las llevaron al frente de la reunión mientras hablaba. Por años nadie había sido capaz de controlarlos. Los médicos y los especialistas habían tratado de sanarlos, pero solo habían empeorado. Uno de los hombres era un terrible azote para la iglesia. Trató con frecuencia de matar al pastor y exigía que el pastor se inclinara y adorara a los demonios que él llevaba dentro. Lo tenían por peligroso. Así que la policía le esposaba durante sus peores momentos. Los creyentes habían orado por este hombre por un tiempo, pero no mejoraba. Cuando oramos por estas 4 personas afligidas en el nombre de Jesús, 3 de ellas se liberaron al instante. El hombre con el espíritu maligno, sin embargo, presentó una gran lucha. Seguimos orando con fervor por su liberación hasta las 4 de la mañana, pero él seguía profiriendo maldiciones y amenazas. Quería matarme a mí en especial. Los poderes de las tinieblas dentro de ese hombre me provocaban diciendo: tú dices que tienes poder sobre los demonios, pero no me puedes expulsar a mí. Este es mi hogar y de aquí no me voy. Por muchas horas usamos todos los recursos que pudimos imaginar. Oramos de muchas maneras diferentes, pero nada resultaba. Por último, frustrados por completo, lo dejamos. Nos sentamos y dijimos: Señor, no podemos hacer nada. De repente, mientras estábamos sentados y derrotados, el Espíritu de Dios vino sobre nosotros y el hombre poseído por el demonio empezó a estremecerse de manera descontrolada. Nos pusimos de pie y le impusimos las manos. De inmediato, los demonios salieron de él y quedó liberado. Aprendimos una lección esa mañana. No estamos derrotados cuando llegamos al final de nuestros propios recursos, sino que empieza el acometimiento de los recursos inmensurables de Dios. Es cuando somos débiles que somos fuertes en Dios. Aprendimos una lección esa mañana. Durante este tiempo, el hambre de la gente por Dios era de una intensidad increíble. A menos que se haya visto en una situación similar, es difícil explicar a qué se parece. En algunas zonas el poder de Dios se había derramado con una intensidad tal que las personas caían bajo la convicción del Espíritu Santo en su camino hacia el lugar de reunión. Se arrodillaban al lado del camino y se arrepentían de sus pecados. Las necesidades eran tan grandes que no sabíamos qué hacer a continuación. El hermano Zhang Rongliang y sus colaboradores preguntaron: ¿qué podemos hacer?
de todos los sitios nos invitan a dirigir reuniones de salvación y sanidad. Nos hemos convertido en velas que arden por ambos extremos. Un día escuché una voz clara que me decía: vete al desierto y ora. Debes orar y después predicar. Ora primero y luego predica. En ese tiempo, muchos líderes sintieron la carga de empezar a preparar a los nuevos convertidos. Nos habíamos enfocado en la evangelización, pero ahora decidimos que no solo era necesario ganar almas, sino también alimentarlas y ayudarlas a crecer como discípulos del Señor. En abril de 1989 empezamos unos programas intensivos de preparación. Muchas de esas escuelas bíblicas se llevaban a cabo dentro de cuevas que se excavaban en las laderas de las colinas. Cuando Dios empieza a moverse, lo mejor que podemos hacer es caminar a su lado y tratar de mantener el paso. Todos los planes concebidos por el hombre son inútiles y sin valor, y quedan barridos como un paraguas ante un poderoso huracán. Poco tiempo después de mi salida de la prisión, cumplí la promesa que le había hecho al hermano Juan y visité a sus padres. Habían pasado 3 años y medio desde la conversión y ejecución de Juan en la prisión. Todavía conservaban la letra de su hijo escrita con sangre. Les dije: aunque el cuerpo de su hijo está muerto, su espíritu está vivo y está con Jesús en el cielo. Las palabras que les dirigió en su carta también están vivas. Hoy he venido para hablarles de la última petición de su hijo. Él dijo que ustedes deben creer en Jesús. Ambos padres de Juan eran miembros del Partido Comunista y personas de alta posición social. Pude ver cómo el Espíritu Santo tocaba sus corazones, pero sabían que tendrían que pagar un gran precio si se hacían cristianos. Después de hablarles por varias horas, metieron una buena cantidad de dinero en mi bolsillo y me dieron las gracias por haber ido a visitarles. Saqué el dinero del bolsillo, lo puse sobre la bandeja del té y les dije: no quiero su dinero, lo que quiero son sus almas. Les ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret que se arrodillen y acepten a Jesús como su Salvador. Los padres de Juan se arrodillaron enseguida y con lágrimas confesaron sus pecados delante del Señor. Hasta la fecha siguen de cerca al Señor.